Muchas gracias, presidente. Efectivamente, este es un anuncio muy importante, es un anuncio trascendental, sobre todo por el fin último de esta iniciativa, que es mejorar las condiciones y vida de los trabajadores cuando ellos se retiren. Déjenme darles nada más un dato. Después de esta reforma, se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%, es decir, no es un asunto menor, se trata de cambiar de manera radical las condiciones de retiro de los trabajadores para que tengan, como el presidente lo señaló, acceso a un retiro justo, acceso a un retiro digno. ¿Cuáles son las fallas que tenía el sistema actual y que tenemos que corregir? Había dos problemas centrales. El primero es el ahorro y las aportaciones que se estaban dando no eran suficientes, lo cual hacía que, sobre todo, para ciertos niveles de ingresos, la pensión resultara mínima. Por ejemplo, para un trabajador hasta con 40 salarios mínimos, al momento de que se retirara, hoy recibiría únicamente el equivalente al 30% de su salario, es decir, las condiciones de vida cambiarían drásticamente en el momento que está trabajando al momento que está retirando. Pero ese no era el único problema que había, hay un segundo problema. México es todavía un país con un alto grado de informalidad. Y cuando se pensó este sistema, se pensó que México iba a transitar relativamente rápido a un mayor nivel de formalidad, y para tener acceso a una pensión garantizada se requieren hoy 1.250 semanas de cotización, que es el equivalente a 25 años de trabajar. Y esto no quiere decir que los trabajadores no hayan trabajado 25 años, es decir, incluso podríamos pensar en trabajadores que han trabajado 15 años en el sector informal y 15 años en el sector formal, es decir, que hayan trabajado 30 años y que aún así, por no cumplir con las 1.250 semanas, no tienen acceso a una pensión garantizada. Esto claramente planteaba un reto para tratar de diseñar un sistema que fuera más justo, un sistema que fuera más adecuado. Pero hay un problema. En las pensiones aportan tres entes. Aportan los propios trabajadores, una parte de su salario se va como un ahorro, aportan de manera muy importante los empresarios, los patrones, y aporta el gobierno federal. El gobierno federal aporta a través de diversas bolsas, aporta primero al sistema de pensiones, aporta más de 700,000 millones de pesos al año al sistema de pensiones del ISSSTE, más de 300,000 millones de pesos al año al sistema del IMSS. Entonces, una discusión que siempre se da aquí y que a veces hace que las reformas se vayan retrasando es en el nuevo mecanismo cuánto se va a aportar y quién va a aportar. Y algo que ayudó a facilitar la negociación fue, como señaló el presidente, la actitud extraordinariamente proactiva del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que asumió que tiene que haber un empresariado ahora con mucha más conciencia social y que les correspondía a ellos dar el primer paso y el paso más importante. No solamente están los tres entes, sino están también los dos presidentes de las juntas de coordinación política, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, porque esto tendrá que tener un tránsito legislativo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la propuesta y qué es lo que se está buscando llegar a ella? La primera es, como yo señalé, se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un promedio de 40%. Y los trabajadores que menos recibían, que eran los que tenían hasta 5 salarios mínimos, van a aumentar de un 31% a un 54% su tasa de reemplazo. Es decir, va a aumentar más o menos en un 70% lo que ellos estaban recibiendo. La segunda es, hay un cambio muy importante, que es no nada más va a haber más recursos para las pensiones de los trabajadores, sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años. Después va a ir subiendo paulatinamente, pero es reconocer que hoy un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada. Ahora, la pregunta relevante es ¿cómo se va a obtener eso? Y la forma en la que se va a obtener es un aumento en la aportación total de 6.5 al 15%, y la cual se va a elevar fundamentalmente por un incremento paulatino de la aportación de los patrones de 5.15% hasta 13.87%. En un periodo de 8 años, los patrones van a incrementar en 2.7 veces lo que ellos aportan para el retiro de los trabajadores. La aportación que hace el Estado mexicano en este rubro no va a cambiar, va a tener un cambio de composición que explicaré en un segundo, pero el compromiso del Estado no está retirando. Pasamos a la siguiente, por favor.
Entonces, ¿cómo está el sistema actual y cómo será el sistema nuevo? Como pueden ver, hay tres partes que componen la aportación actual. La parte marrón es lo que ponen los trabajadores y esa en la barra de la derecha verán no va a cambiar, es decir, está cambiando el monto total de recursos para que los trabajadores tengan acceso a una pensión, pero no va a ser a costa de que tengan que ahorrar más los trabajadores y por lo tanto tengan que disminuir su ingreso disponible. El gobierno hoy hace una aportación que va en dos partes. La parte moradita es la parte de lo que se llama la cuota social y tenemos una pequeña contribución ahí del punto 225 directamente a las pensiones. La vamos a recomponer, el monto va a ser idéntico, pero va a ir fundamentalmente a los trabajadores que tienen hasta 4 salarios mínimos. Y hay dos ideas detrás de esto. La primera es que hay que proteger a los trabajadores que ganan menos, pero la segunda es que hasta 5 salarios mínimos está el 80% de los trabajadores en México. Entonces va a ir dirigido a los que menos tienen y a los que conforman la mayoría. Pero como pueden ver, la parte que incrementa mayormente es la parte de las aportaciones de los patrones. Ahora, ¿en qué se va a traducir esto en concreto? Pasamos a la siguiente, por favor. Lo que van a ver aquí son dos tablas. Pasamos a la siguiente. Lo que van a ver son dos tablas. La tabla de arriba lo que tiene es actualmente para cada uno de los niveles de unidades de medidas de actualización, lo que se llamaban antes salarios mínimos, ahora difieren ligeramente, cuánto recibe cada trabajador. Un trabajador que tiene hasta un salario mínimo recibe hoy, y si trabajó 25 años, recibe el 68% de un salario mínimo, más el 34% de su ingreso viene por la pensión de adultos mayores. La pensión de adultos mayores que se otorga a todos los adultos por arriba de 68 años y que es permanente al tener ahora a ser asegurada como un derecho constitucional, tiene un impacto muy importante en el retiro de los trabajadores, fundamentalmente en los de 1 y 2 salarios mínimos. Representa el 34% y el 24% de sus salarios. Si ven, por ejemplo, concentrémonos en el último, en el de 5 UMAS, ese solamente tenía una tasa de reemplazo del 31% y el de 4 UMAS de 35%, es decir, estos trabajadores estaban recibiendo apenas 1/3 de lo que estaban ganando al momento de retirarse. Con la nueva propuesta de reforma, esto va a incrementar. Como podrán ver, para 1 y 2 salarios mínimos van a tener incluso un poquito más, considerando la pensión de bienestar para los adultos mayores, de lo que estaban recibiendo ahora, y para todos los demás van a incrementar de manera sostenible. Con esto van a tener una pensión que se acerca muchísimo a los salarios que tenían al momento de retiro y que les permite retirarse en condiciones dignas y justas. Si pasamos a la siguiente, esto va a cambiar no nada más para los que llegan a los 25 años de haber estado cotizando, sino va a cambiar también para los que tienen únicamente 15 años de haber estado cotizando. Y como pueden ver, si comparamos la línea café con la línea roja, van a tener niveles muy similares de pensión, a pesar de que en la línea café cotizaron únicamente 15 años y en la línea roja cotizaron 25 años. Esto es reconocer la realidad del país y lo podemos ver en la siguiente gráfica. ¿Cómo van a quedar los resultados? Hoy la pensión se otorga a partir de los 60 años, se necesitan 25 años y el monto garantizado es el mismo independientemente de cuál es el salario de las personas. A partir de esta reforma pasarán dos cosas: no se afectan los derechos de los trabajadores, por eso la edad mínima para recibir la pensión siguen siendo 60 años, pero se necesitan únicamente 15 años de cotización y el monto de la pensión será del monto ahorrado y de las semanas que hayan salido. Y hay una población mucho mayor que beneficiada. Y este gráfico lo resume de manera muy, muy importante. Al día de hoy, con el estatus vigente, solamente el 34% de los trabajadores alcanza a tener una pensión garantizada. Es decir, los trabajadores que alcanzan una pensión tienen una pensión bajita, que en algunos casos es el 30% de lo que estaban recibiendo, y solamente 1/3 de los trabajadores la recibe. Con la propuesta que estamos realizando, alrededor del 82% de la población va a tener acceso a una pensión garantizada. Este es un paso más muy, muy importante, como dijo el presidente, muy, muy importante en la construcción de un sistema para una vida justa para los adultos mayores.
y no es el único que hemos dado. Probablemente el más relevante fue la reforma al artículo 4 constitucional, a partir del cual los adultos mayores tienen derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención en la vejez, y al ser un derecho constitucional, está garantizado, y el monto que se van a recibir no puede ser menor al del año anterior. Como vieron, para los trabajadores que están en los dos primeros niveles de salario representa cuando menos el 25% de todos sus ingresos. La segunda reforma es esta que estamos planteando hoy, pero además se compone con otras iniciativas que ya hemos venido presentando a lo largo de los años, a lo largo de este último año y medio. En enero del 2019, en este mismo foro, anunciamos junto con la AMAFORE, la organización de las AFORES y el presidente de la República, el compromiso de las AFORES para llevar a sus comisiones a los estándares internacionales. Cuando nosotros llegamos a esta administración, la comisión era por arriba del 1%, que era relativamente alta para los estándares internacionales. Para el año 2019 logramos que bajara a menos del 1%. Ahora, para el 2020, fue un cambio radical. La caída fue más que la acumulada en los últimos 3 años. Está en 0.92%, pero ahora el total de las AFORES cobran una comisión por abajo del 1%. La Comisión para Estándares Internacionales está en alrededor del 0.7, y lo que vamos a buscar también a través de esta reforma es la obligación y el compromiso de converger de manera inmediata a los estándares internacionales. Y finalmente había otra reforma que nosotros habíamos planteado, que enviamos al Congreso hace ya algunos meses. Fue aprobada una versión de ellas en la Cámara de Diputados, fue a la Cámara de Senadores, hicieron alguna modificación y está ya para su revisión final en la Cámara de Diputados, y es la que va a permitir cambiar el régimen de inversión de las AFORES. Y lo que esto quiere decir es que los ahorros que están para el retiro de los trabajadores puedan invertirse en activos que les den un rendimiento mayor. Tanto el punto 3 como el punto 4 lo que están buscando es que los rendimientos de las AFORES aumenten, pero vayan a dar a los trabajadores, que no se queden necesariamente en las administradoras. Y esto suma a los acuerdos iniciales, donde se está buscando mejorar el nivel de vida de los mexicanos en su etapa de adultos mayores. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, señor presidente. Es un honor para mí estar esta mañana aquí ante todos ustedes en lo que yo también considero un hecho histórico para México. Pensar en México es pensar en sus trabajadores, pensar en su gente, y hacerlo a través de acciones como la que hoy se anuncia es verdaderamente trascendente. Vamos a tocar la vida de más de 20 millones de mexicanos. Yo quiero destacar, porque creo que la explicación del secretario de Hacienda ha sido muy clara, 3 hechos que a mí me parecen trascendentes esta mañana. El primero es que los empresarios que anunciamos desde febrero de este año un documento de dimensión social que le hicimos llegar al señor presidente, por cierto, estamos con los hechos demostrando nuestro interés en México, nuestro interés en los trabajadores y nuestro interés de unirnos a una cruzada nacional, a un llamado de la autoridad y del presidente de la República por mejorar las condiciones sociales de la mayor parte de nuestra población. Esta es una muestra fehaciente, clara, de ese compromiso y de esa dimensión social del empresariado mexicano. Creo que esto es enormemente relevante y explica que todos nos interesa el bienestar de México, y que al final, cuando trabajamos en colaboración, cuando trabajamos unidos, cuando trabajamos definitivamente con ese objetivo fundamental de buscar el bienestar de nuestro país, somos capaces de encontrar soluciones a problemas añejos, soluciones creativas, innovadoras, que nos permiten ese fin último de elevar el bienestar de los mexicanos con nuestras acciones y con nuestro trabajo. Hacerlo, además, en el momento en que históricamente estamos pasando
la crisis de salud más grande que hemos tenido, cuando menos en nuestra generación. Hacerlo en medio de una crisis económica autoinfringida, porque no la buscamos. La hicimos porque vimos el bienestar óptimo de la gente, de nuestros mexicanos, y esto nos provocó un problema económico. Hacerlo en este momento tan difícil creo que adquiere mucho mayor trascendencia, porque eso es pensar con una visión de futuro y es pensar sin duda con una visión de Estado. Es tratar de encontrar que fuera de la coyuntura hay cosas mucho más importantes que hacer y mucho más importantes por resolver. Así que yo destaco el hecho de que este trabajo en colaboración con los empresarios haya podido dar lugar a esto. También yo quiero reconocer que este no ha sido un trabajo de una persona. Agradezco las palabras del señor presidente, pero ha sido el trabajo de muchísimas personas que se han unido dentro del sector empresarial, que hemos podido de alguna manera todos en conjunto, con nuestras propias diferencias y discusiones, encontrar lo más importante, que es una solución a un problema trascendente. Yo agradezco enormemente a las 12 organizaciones que conforman el sector empresarial, que son coordinados a través del trabajo del CCE, el apoyo irrestricto que le han dado a esta propuesta. Aquí han estado los comerciantes, los agricultores, los industriales manufactureros, los exportadores, las mini compañías, las pymes, las grandes empresas, las 60 más grandes del país, todas unidas en beneficio de este bien trascendente que es el de los trabajadores mexicanos. El segundo hecho relevante es que hemos logrado hacerlo en conjunto. Yo no tengo más que agradecimiento al senador Carlos Acebes, a mi tocayo, a mi estimado tocayo, el que podamos haber trabajado juntos desde hace casi un año, con sus equipos, con los nuestros, encontrando evidentemente que teníamos diferencias, pero siempre encontrando una solución a la diferencia y siempre de una manera creativa, una manera abierta, transparente, encontrar cómo poder transitar en una situación que es enormemente compleja. La mayor parte de los países tardan años discutiendo este tipo de situaciones. Nosotros lo hemos podido hacer porque hemos contado con personas con esa apertura y con esa visión, como la que tiene el senador Carlos Acebes, y en el cual encontramos definitivamente un hombre duro para visualizar, un hombre que defiende los intereses de los trabajadores y un hombre que evidentemente tiene claro lo que es posible y lo que es deseable. A lo mejor el senador deseaba más cosas, pero encontramos lo que definitivamente puede ser posible para poder transitar entre todos. Un tercer hecho relevante es lo que hoy estamos haciendo esta mañana. Todos juntos, nuestro gobierno, nuestras autoridades, encabezadas en estos estudios que hicimos también durante meses por el secretario de Hacienda y su equipo. Destaco el trabajo de ese equipo, igual que el que me acompañó, nos acompañó en el Consejo Coordinador, para tratar de encontrar ese equilibrio difícil entre lo deseable y lo posible. Algunos queríamos más, pero no se puede en las condiciones en las que estamos, y encontramos definitivamente algo que, como anuncia nuestro secretario, nos permite modificar las dos grandes faltantes que tenía nuestro sistema de pensiones y que era total y absolutamente injusto para el futuro de los trabajadores mexicanos. El primero, aumentar la cantidad de ahorros, como ustedes lo van a ver, significativamente. Llegamos a estándares que, cuando ustedes suman ya la aportación al Infonavit, que también va a dar al patrimonio de los trabajadores, estamos en estándares verdaderamente internacionales, y así lo lograremos en el tiempo al juntar el Afore y el Infonavit. Estos dos vehículos nos permitirán definitivamente que la cantidad de ahorro le permita esa jubilación justa y digna
a los trabajadores mexicanos, y eso es lo que ansiamos. Ahí es donde vamos a tocar a las familias y a los mexicanos y vamos a lograr ese bienestar. Lo segundo, sin duda, eran los criterios de elegibilidad, que también, como lo explicó el señor secretario, los estamos modificando en esta propuesta para tratar de hacer accesible realmente y reconociendo la situación del mercado laboral en México, en donde cruza constantemente de la formalidad a la informalidad un trabajador durante los años de vida y de trabajo. Estamos reconociendo eso, haciendo más fáciles los criterios de elegibilidad. Pero también es destacable en este trabajo de la autoridad, y yo destaco la presencia del senador Monreal, de nuestro amigo el diputado Mario Delgado, porque esto lo tenemos que hacer en conjunto. Esperamos, y este es otra de nuestros grandes deseos, que esta propuesta pueda pasar en el Congreso, sin duda con las mejoras que los legisladores piensen que todavía la propuesta deba tener, pero que se logre pasar porque esto es un beneficio para México. No me queda a mí más que agradecer una vez más al presidente que nos haya invitado esta mañana, que nos permita trabajar de nuevo juntos y en colaboración. Tenemos muchísimas cosas que hacer, muchísimos proyectos que modificar. Tenemos una lista amplísima de cosas en las que podemos influir e influir positivamente. Yo vuelvo a decir que las organizaciones del sector empresarial y el Consejo y los empresarios de México quieren el beneficio de este país, quieren verdaderamente atacar los problemas fundamentales de nuestro país y vamos a tener muchos otros problemas por delante que resolver. Me gusta decir que cada solución encuentra sus propios problemas y entonces esta solución tendrá otros problemas que resolver, entre ellos el de la informalidad, que tanto afecta a la productividad, la eficiencia y estructuras como esta de las jubilaciones, cuando no podemos ingresar a todos esos mexicanos a tener un trabajo justo, digno, donde su valor agregado sea reconocido y donde todos, al final, pensemos en nuestras familias, pensemos en nuestras comunidades, pero arriba de todo, pensemos en el bien de México. Muchas gracias por esta oportunidad.